Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos a la doctora Nidia Arechiga Ceballos. Em, Ella es, bueno, para que la conozcan un poco académicamente, ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella obtuvo su grado de maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido investigadora invitada en diversas instituciones como la Universidad de Texas A&M, el Instituto Pasteur en París, Francia, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o CDC de Atlanta, en Estados Unidos, y también ha realizado una estancia postdoctoral en la Unidad de Aislamiento y Detección Viral del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en Madrid, España, en donde descubrió una nueva especie de lisavirus, eh, Leida Bat, lisavirus, corrígeme si lo pronuncio mal. Eh, es autora de 38 artículos científicos, dos capítulos de libros científicos, 4 libros de texto para enseñanza de las ciencias a nivel básico y medio básico. Fue Premio Nacional de Periodismo y Divulgación de la Ciencia en el 2012 y ella es miembro de la Red Mexicana de Virología y de la Sociedad Latinoamericana de Ecología de Vectores. Además, es cofundadora de Canan por la Vida Silvestre. Actualmente, ella realiza apoyo técnico en la Dirección de Diagnóstico y Referencia del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos, o INDRE, de la Secretaría de Salud de México, y entre sus líneas de investigación, pues son las enfermedades virales en animales de vida silvestre, epidemiología molecular del virus de la rabia, el virus de la rabia y otras especies de lisavirus, enfermedades zoonóticas en animales de vida silvestre con énfasis en quirópteros y prosiónidos, y recientemente aborda estas desde un enfoque de salud. Y bueno, personalmente, pues agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. A la doctora Nidia la conocí en el Instituto de Salud Carlos III y para mí es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Patti, por la invitación. Un gusto estar participando en estas actividades académicas del Centro de Investigación Biomédica de Oriente. Y pues gracias a todos los participantes de esta sesión. Espero darles un panorama de la rabia en nuestro país y a entender de cómo estábamos, a dónde estamos ahora y por qué llegamos a este punto. Y pues ya, sin más, voy a pasar a darles la presentación rápidamente por aquellos que a lo mejor no estén muy familiarizados con este virus o para recordar, pues el virus de la rabia pertenece al orden mononegavirales, es un virus de RNA de cadena sencilla de sentido negativo, pertenece a la familia Rhabdoviridae, esta familia es que los miembros tienen una forma característica de bala, como podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, dentro del género Lisavirus, actualmente, oficialmente, por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, reconoce a 17 especies, de las cuales rabia es la especie tipo que define al género. Entonces, bueno, pues el genoma es de aproximadamente 12,000 nucleótidos y es un RNA monocistrónico, tiene 5 genes que codifican para 5 proteínas y presenta una transcripción atenuada, lo cual pues eso nos ha servido también. Esta característica nos permite hacer un diagnóstico y una referencia, pues utilizando distintos genes dependiendo de del propósito, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de las técnicas, pero bueno, pues ya quería presentarles al, antes al virus SARS. No quiere avanzar. Bueno, algo que es muy importante que consideremos y que es sumamente singular dentro de este grupo de virus es que el virus de la rabia, esta especie tipo, esta que es famosísima porque, bueno, Pasteur hizo todos sus trabajos de investigación y gracias a esos logros estamos en donde estamos actualmente, lo hizo con rabia, efectivamente. Sin embargo,
tenemos que entender una diferencia que hay en el concepto de vectores con respecto a los que se usan para las enfermedades transmitidas por artrópodos a lo que son vectores de rabia como concepto. Entonces, aquí hay una diferencia en lo que es un reservorio natural y un vector. Y eso cambia dependiendo de la situación geográfica y las especies disponibles en una localidad. Es decir, en donde una especie de mamífero puede ser un reservorio natural de un virus de la rabia, bueno, de una variante del virus de la rabia, en otro lugar esa misma especie puede ser únicamente un vector. ¿Cuál es la diferencia? Los reservorios, el virus de la rabia puede infectar a todas las especies de mamíferos, a todas las que conocemos. Principalmente se conoce pues en los murciélagos y en algunas especies de carnívoros terrestres. Entonces, un vector es cualquier mamífero que se ha infectado con el virus y que es potencialmente transmisor de este a individuos de su misma especie o de otras especies, como pueden ser los humanos y otros animales domésticos. Y un reservorio es un mamífero que tiene su propia variante del virus de la rabia que la mantiene de forma independiente a otros ciclos, es decir, la mantiene de forma exótica y que la puede transmitir tanto a sus congéneres como a otras especies. Y para que entiendan más claramente la diferencia entre lo que es un reservorio y un vector, les voy a platicar. Ustedes conocen perfectamente los casos tan famosos de rabia en mapaches que hay en Nueva York y que hay en Canadá. En el norte del continente, el mapache es un reservorio natural del virus y es un problema de salud pública porque es potencialmente transmisor de este virus a los humanos. Sin embargo, de México para Centroamérica y Sudamérica no tenemos ese problema porque los mapaches no son reservorios de ninguna variante de rabia en nuestro país ni en Sudamérica ni en Centroamérica y únicamente pues si llegaran a infectarse podrían transmitirla pero no realmente tienen su propio virus, ¿no? Entonces, aquí yo lo que quería ejemplificarles es lo complejo que puede ser este panorama y además que una característica muy interesante es que en el único continente en donde rabia circula tanto en murciélagos como en mamíferos terrestres es en América. En el resto del mundo, es decir, en el viejo continente y en Australia, lo que nosotros tenemos en murciélagos son otras especies de lisavirus. Y rabia únicamente circula en especies de carnívoros terrestres, como los zorros rojos, como los licaones y otros carnívoros como los mustélidos y los herpéstidos que hay en África. Entonces, cada lugar tiene su propia situación epidemiológica. Y miren, esto de la evolución de los estudios sobre los murciélagos y la rabia, pues últimamente ha estado muy acelerado, ¿no? Yo cuando estudiaba había 7 serogenotipos, así se definían, y en pocos años hemos pasado a 17 nuevas especies. Y miren, esto es cómo estaba el panorama de lo que ha aceptado el Comité de Taxonomía de los Virus. Y si ven, este que está aquí, que les estoy mostrando ahí con un puntito azul, es el Divaca batlisa virus, que es una nueva propuesta que se encontró en Eslovenia en una especie de murciélago insectívoro. ¿Pero qué creen? Porque pues no todo puede ser tan perfecto. Resulta que el 4 de octubre, o sea, esto está recién salidito del horno, se hizo la propuesta de 2 nuevas especies más en Sudáfrica. Y es el matlo, que está ahí dentro del cuadrito que está en color rosita, y el fala,
que como pueden ver, hay aquí 4 colorcitos, ¿no? Entonces, fíjense bien, les voy a platicar de estos lisavirus, que son los que ya están aceptados por el Comité de Taxonomía. Los que están en verde son ahí mismo, ahí está el virus de la rabia. Estos, digamos que son como los hermanos del virus de la rabia, ¿no? Porque las distancias genéticas no son tan grandes y las propiedades biológicas, tales como la cero reactividad cruzada, están compartidas. Luego está el grupo que está en azul, que se conoce como el filogrupo 2 o el filogrupo africano, y en este grupo hay un virus que tiene una situación muy particular, porque de estas 17 especies, únicamente a 2 no se les reconoce alguna especie reservorio en murciélagos. El resto eh, de todos estos lisavirus se han descrito en lo que pensamos que es su reservorio natural, que es alguna especie de murciélago. Sin embargo, el virus mocola fue descrito en musarañas y se han visto casos en fauna doméstica, en gatos, en perros, pero nunca se le ha encontrado en alguna especie de murciélago. Y está el icoma, que está en ese cuadrito que está como en naranja. Este se describió en una civeta en Tanzania. Y a ese tampoco se le conoce alguna especie de reservorio en murciélago. Entonces, no es que no la tengan, pero no la hemos encontrado. Y como ven, esto está evolucionando muy rápido. Los estudios sobre estos virus pues cada día se incrementa más el conocimiento sobre ellos. Pero ¿qué es lo importante de este asunto? Si ven así como están caracterizados estos filogrupos, resulta que, como les decía, estos que son muy cercanos al virus de la rabia tienen la característica de que son seroneutralizados por los anticuerpos que se generan con la vacunación antirrábica y con los biológicos que hay disponibles actualmente. El problema con el filogrupo 2 y con el filogrupo 3 es que no son neutralizados por estos anticuerpos, de tal manera que aquí pues sí representan un riesgo grave a la salud porque no hay forma de evitar que la gente muera. Es decir, todos estos lisavirus son capaces de generar infecciones en el sistema nervioso central que tienen la misma sintomatología y los mismos signos clínicos que el virus de la rabia. Todos provocan encefalitis. Entonces, si una persona es agredida por un murciélago que tiene una especie de lisavirus que no puede ser eh, neutralizada por los anticuerpos que se producen por las vacunas que hay actualmente disponibles, pues esa persona desgraciadamente pues no tiene oportunidad de salvarse, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estudiar estos lisavirus y por eso hay ahorita toda una línea de investigación para generar biológicos que sean adecuados para estos. Afortunadamente, no todos tienen la misma proclividad a brincar entre especies, entonces de algunos pocos de estos lisavirus ha habido casos humanos o casos en fauna doméstica, pero de todas formas es algo que pudiera ocurrir. Bueno, entonces, para que entendamos un poco de lo que va a ir, les recuerdo que para el diagnóstico de rabia, pues emplea toda una batería de técnicas que van desde las tradicionales, como el aislamiento viral, ya sea en inoculación de hormonas o en cultivos celulares, que ahora pues es la que se opta principalmente pues por cuestiones de bienestar animal. Y el diagnóstico estándar de oro recomendado tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Mundial de la Sanidad Animal es la inmunofluorescencia directa. Esta es la técnica más sensible y más específica que sigue habiendo. Y luego, bueno, pues también está toda la parte de biología molecular y la detección de anticuerpos. Entonces, estas, dependiendo del propósito, pueden usarse como diagnóstico o referencia. Ya verán más adelante por qué. Pero de esto es la que es muy importante y es una técnica es la caracterización antigénica por medio de anticuerpos monoclonales. Y es que esto fue lo que nos permitió distinguir dentro del virus de la rabia hay variantes y estas, pues dependiendo del patrón de reactividad que tengan,
con un panel de anticuerpos monoclonales, se les puede asociar más probablemente con un posible reservorio. Y aquí, como pueden ver, aquí les muestro el patrón de reactividad con esos monoclonales y está la variante 1, que es la de perro mangosta, que es la que circulaba en México en perros. La variante 2 de perro, que solamente circula en Sudamérica. La variante 7, que es de zorro de Arizona, y ahí yo creo que está mal el nombre, porque en Estados Unidos solamente circula en Arizona en los zorros y en México circula en todo el país, pero como se describió primero allá, pues se quedaron ellos con la denominación de origen. Esta variante 8 de zorrillo, que más adelante vamos a hablar de ella y que es sumamente interesante, la variante de zorrillo de Baja California Sur, que es la 10, que es endémica de México y que solamente está presente en zorrillos de Baja California Sur, en ningún otro lado el país, y las que están relacionadas con los quirópteros, ¿no? Que son de la Ciurus tadárida, que son murciélagos insectívoros, y por supuesto las de los hematófagos, que pues sí son un problema de salud pública, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, no se las tienen que aprender, no, yo se las voy a ir recordando, pero aquí lo importante es que secuenciamientos del genoma completo de los virus siempre tienen la gran ventaja de que si la muestra viene bien conservada, esto de unas 3, 4 horas es posible dar una respuesta, ¿no? Cuando es necesario decisiones en cuanto al establecimiento de las medidas de prevención y control después de un brote, y acuérdense que pues un caso por arriba de la media es un brote, y en el caso de rabia es casi como en la situación que está en México, un caso es un brote. Entonces hay que establecer siempre medidas de control de brote, y por eso es muy importante que nosotros podamos dar lo más rápido posible la caracterización para que se sepa cuál fue la especie transmisora y que de esta manera podamos contenerlo, ¿no? Y evitar que haya más casos relacionados. Y aquí pues esto eh, siempre correlaciona ya en los análisis filogenéticos, y van a ver más adelante. Por eso es muy importante esta herramienta, ¿no? Por eso no se ha migrado. Y bueno, pues un gran orgullo que tenemos en nuestro país es que somos el primer país del mundo que fue validado por la Organización Mexicana, Mundial de la Salud, y por la eh, OPS como un país libre de humana transmitida por perros. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que no es que México sea el primer país que está libre de rabia humana transmitida por perros. Otros países del mundo lo han hecho. Sin embargo, México fue el primero que aplicó el protocolo establecido por estas instituciones para lograr este reconocimiento. Entonces, sí se ha vuelto México un ejemplo a seguir, y van a ver que no es trivial que tengamos esta situación. México ha trabajado mucho hacia eso. Y bueno, vamos a empezar por antecedentes de esto. La rabia canina se conoce desde tiempos ancestrales, está presente en registros de las culturas egipcia, mesopotámica, griega, romana. Ya se conocía desde el siglo XV, ya sabíamos el mecanismo de transmisión, ¿no? Aquí sí pueden ver en todas las imágenes, se tiene clarísimo que la mordedura de un perro o de algún cánido, porque también los lobos y los zorros y los coyotes la transmitían, ¿no? Y eso lo tenían muy claro ya desde tiempos ancestrales. Sin embargo, en el nuevo continente, en América, eh, la rabia en carnívoros terrestres todavía no tenemos claro que existiera. Es decir, lo que sabemos es que la rabia de carnívoros terrestres en América fue introducida por los conquistadores, y que aquí, como pueden ver en este detalle de un mural que es de David Alfaro Siqueiros, que es el departamento de Cuauhtémoc, aquí pueden ver ustedes a los perros alanos españoles. Perdón, ¿hay algo? ¿No, no me escuchan? No. Aquí Sí, pueden sí, te ver a escuchamos. estos perros
españoles, descendientes de los perros de guerra que usaban los romanos para conquistar. Entonces, los perros también fueron una forma de someter a, a- a los nativos en América, ¿no? ¿Y qué se piensa que de ahí vino? Porque de hecho la variante uno desciende de un linaje de perro cosmopolita que circula en todo el mundo. Y de esta variante cosmopolita es que descienden todas las variantes de carnívoros terrestres que circulan en América. Entonces, quiere decir que esa rabia terrestre, pues lo más probable es que haya sido introducida por los españoles. Pero a ver qué había en América. Y bueno, pues es que antes de que arribaran los españoles, muy probablemente la rabia circulaba en algunas especies de murciélagos. Hay ciertas pistas en los códices que ya la rabia transmitida por vampiros era conocida desde antes de que vinieran los españoles. Hay representaciones gráficas del dios Sots, que lo pueden ver, yo lo veo a la izquierda, creo que ustedes también, es el que está como en litografía. Y también en las crónicas de los conquistadores europeos, por ejemplo, en el descubrimiento y conquista de Yucatán por el, el conquistador Solís en 1896, él describe que la mordedura de los murciélagos podía ser mortal y que si mordían a los caballos o a las personas se morían. Sin embargo, el tipo de rabia que transmitían los murciélagos no estaba como muy relacionado o no es decir, la gente no ubicaba que era lo mismo. Fue mucho tiempo después que en América se entendió que lo que transmitían los murciélagos y lo que transmitían los carnívoros terrestres en realidad era el mismo virus. Y en nuestro país, por ejemplo, a la rabia transmitida por vampiros, que principalmente afectaba al ganado, pues se le llamaba tronchado, huila, y en Brasil se le conocía como peste das cadeiras. Es decir, no se relacionaba al virus de la rabia transmitida por perros con el virus que transmitían los murciélagos. Fue mucho tiempo después, ya en los albores del siglo pasado, que se demostró que era el mismo virus. Y eso, bueno, pues también es muy interesante porque en realidad si nosotros buscamos, nos hemos dado la tarea de buscar las evidencias de hasta dónde llegaba la rabia en nuestro continente, la rabia transmitida por murciélagos, y al parecer los vampiros estaban muy restringidos a la península de Yucatán porque no hay más reportes de rabia hacia el interior del país. Claro que hay pues ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los aztecas no eran mucho de generar documentos y dejar vestigios, no así los mayas, que sí estaban más acostumbrados a documentar todo esto. Aunque bueno, también podemos considerar que muchos de los documentos, de los códices y de todos lo que pudiera ser evidencia fue destruido, ¿no? Entonces, al menos con lo que contamos indica que la rabia transmitida por vampiros estaba sumamente restringida a la península de Yucatán y fue precisamente con la introducción del ganado por los españoles que pues el problema empezó a diseminarse por todo el país. Y bueno, no es trivial que México tenga ese reconocimiento. Fíjense, ya en 1885, cuando el 6 de julio de ese año Luis Pasteur hizo favor de eliminar ese yugo que había en la población humana de la rabia transmitida por los carnívoros a través de la vacunación, y que fue Joseph Meister el primer niño vacunado. Ya desde ese entonces, Pasteur tenía muy claro que la única forma en la que íbamos a poder combatir la rabia era combatiéndola en el reservorio, es decir, vacunando perros. Él lo tenía perfectamente claro. Y ya para 1887, es decir, apenas 2 años después de que Pasteur ya había desarrollado las vacunas, el doctor Eduardo Liceaga, por encargo pues, el presidente de ese tiempo, de Porfirio Díaz, viaja a París y pues aprende
lo que está haciendo Pasteur y se trae, y ya creo que actualmente eso hubiera sido imposible en términos de bioseguridad, pero él se trajo un cerebro de un ratón infectado con el virus de la rabia y se lo entregó al doctor José de la Luz Gómez, que en ese tiempo era el director de la Escuela de Agricultura y Veterinaria, que, bueno, dio origen actualmente a lo que sería la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces, el doctor José de la Luz Gómez, en menos de 3 meses, logró reproducir todos los ensayos de Pasteur, de tal manera que para el 23 de abril de 1888 se aplicó el primer esquema de vacunación antirrábica post-exposición en México y curiosamente también se le aplicó a un niño que fue Isidro Delgadillo. Bueno, no curiosamente, en realidad en esos tiempos sí y hasta la fecha se considera que la rabia es pues sí una enfermedad pediátrica porque principalmente las víctimas son niños y es que son los que suelen estar más en contacto con los animales y son a los que suelen agredirlos con mayor frecuencia. Y bueno, para estos tiempos, digamos ya por los 1800, la rabia de verdad, la rabia transmitida por perros de verdad era un problema de salud pública con un registro de muertes humanas anuales, pero enorme, ¿no? La guerra contra esta enfermedad, como que a pesar de que ya México estaba vacunando, pues no había suficientes vacunas, no había como una estrategia como tal para hacerlo y tampoco pues se contaba con mucho conocimiento de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que en 1968 México fue sede de los Juegos Olímpicos, entonces como para ese tiempo había pues de verdad, o sea, cientos de muertes por rabia en el país, el Comité Olímpico eh, presionó mucho a México porque no querían que los turistas se expusieran. O sea, México iba a ser el centro del mundo y de atención y no querían que estuvieran expuestos al virus. Entonces fue el primer país en tener una campaña de vacunación masiva en perros para evitar que hubiera un brote de rabia durante los Juegos Olímpicos. Aún así, aún con todo eso, no crean que estuvo fácil. Para 1970, México vacunaba alrededor de unos 2,000 perros y para los 80 ya se estaban aplicando más de 1 millón de vacunas. Sin embargo, todavía seguía habiendo mucha rabia, tanto canina como rabia humana transmitida por perros. Estamos hablando de que para entre 1970 y 1989 hubo 1,430 casos en humanos y 76,000 casos en perros. Entonces ya para 1974 el gobierno federal incluye dentro de su Programa Nacional de Salud adquirir pues todo el conocimiento para lograr un verdadero control de la rabia humana. Y fue en 1983 que la Organización Panamericana de la Salud ya genera como el plan para que México pueda eh, empezar a ejecutar estas campañas de vacunación de una forma que tuvieran pues realmente éxito aquí en esta gráfica pueden ver perfectamente cómo está la relación que mientras más se incrementaba los animales vacunados, menos casos de rabia humana se presentaban, ¿no? En la gráfica en verde ven pues la cantidad de dosis de vacuna y en azul están los casos de rabia humana. Ahora, vean esto, este es un dato importante que más adelante vamos a retomar. Dentro de estas campañas de vacunación que se establecieron ya de manera sostenida e ininterrumpida desde 1990 y para 1994 ya se realizaba la semana de vacunación y la semana de reforzamiento, es decir, México lo hace de manera bianual y completamente gratis y ese ha sido parte del éxito de esta campaña. De estos perros, de estos millones de dosis, porque pues ya para, digamos, el año 2020 se aplicaban alrededor de 18 millones de dosis. El 86% es para perros y el 14% es para gatos. ¿Por qué? Pues porque los que tengan gatos sabrán
que no es tan fácil llevar a su gato a vacunar, ¿no? No se portan muy bien, muchos no se dejan, son huraños, no se dejan agarrar, no se dejan vacunar y entonces es un poco más complejo el establecer el control con ellos. Pero bueno, en los perros ha sido verdaderamente exitoso y si lo ven aquí, a raíz de que logramos controlar la rabia en perros, fue que se puso de manifiesto la rabia en fauna silvestre y que tal vez puede ser una combinación de ahora buscamos más y lo hacemos mejor. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es mucho más sensible y también un poco que probablemente los casos de rabia humana transmitida por perros eran tantos que enmascaraban a estos transmitidos por animales silvestres. Pero pues entre el 2000 y el 2022 se han presentado en México 54 casos de rabia humana, de los cuales eh, el 90 casi 93% ha sido transmitido por murciélagos, principalmente por los vampiros, por zorrillos y por zorros. Y 4 fueron por perros. El último caso de rabia humana transmitida por perro en nuestro país se presentó en el año 2005. A partir de ese año ya no hemos vuelto a tener casos de rabia humana transmitida por perro y tampoco hemos tenido la circulación de la variante 1, que fue la que quedó extinta por vacunación. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya casos de rabia en perros. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, esto es un poco más gráfico, cómo están los casos de rabia humana por estados. Como pueden ver, hacia el norte del país, en donde no hay murciélagos hematófagos, el principal problema es por zorrillos. Sin embargo, en algunos casos, como en Nuevo León y como en Baja California Sur, ha habido transmisión de rabia a humanos por especies de murciélagos insectívoros. En general, esto, como pueden ver, está perfectamente claro que los casos en humanos actualmente son pues por murciélagos, luego en segundo lugar por zorrillos y en tercer lugar por zorros grises. Y ha habido 2 casos de rabia transmitida por gatos. Uno fue en Quintana Roo en 1994 y el otro es el más reciente, es el del año pasado, que fue en el estado de Nayarit. Y este es un caso clínico sumamente interesante porque es el primer registro en nuestro país de sobrevida después de rabia y es que la paciente hasta todavía 2 semanas que yo pregunté por ella, sigue viva. Por supuesto, tiene vida vegetativa, tiene daño neurológico, bueno, pero sigue viva. Entonces es todo un caso para continuar estudiando porque pues no se habían reportado en nuestro país una situación así. Y bueno, por supuesto, pues los casos de Oaxaca de diciembre del año pasado, que fueron 2 niños agredidos por vampiros. Y como ven, estos son los casos de rabia que tenemos en fauna silvestre. Y es que hay que recordar que la vigilancia de la rabia en fauna silvestre en México es completamente pasiva. Es decir, México no realiza monitoreos en fauna silvestre y todo lo que llega es porque ha tenido contacto de riesgo, es decir, agredió a un humano o a algún animal doméstico y entonces es necesario el diagnóstico, no para tomar la decisión si se inicia el tratamiento o no. Toda persona que llegue a un centro de salud y diga que ha sido agredido por un animal silvestre, se inicia profilaxis antirrábica. Y dependiendo del resultado del diagnóstico del animal, si es que está disponible, es si se decide a continuar o no. Sin embargo, en principio, todos se inician. Y como ven, pues no es de sorprender que el número de casos de rabia humana transmitida por murciélagos sea el primer lugar, porque como ven, también es el primer lugar de casos positivos en rabia, ¿no? Es decir, que de todos los ejemplares que llegan a diagnóstico, pues el 63% de los murciélagos sale positivo, el 28% de los zorrillos y el 3% de los zorros. Y luego, bueno, ya hay otros como los coatíes,
los linces, los pumas, los coyotes, los venados y los tlacuaches. Y eso es es muy importante recordar que aunque dicen que los tlacuaches son refractarios a la infección, hay casos positivos. Bajo ciertas condiciones se pueden presentar. Entonces, como cualquier mamífero, se infecta. Igual la pregunta con los roedores como las ardillas, las ratas, los ratones, porque está la leyenda urbana de que las ardillas si te muerden te va a dar rabia. Miren, hay dos manifestaciones de la rabia furiosa y la rabia paralítica. La rabia paralítica, como su nombre lo dice, genera parálisis y es la manifestación que le da al ganado y a los roedores. Es decir, que para cuando un roedor está infectado por el virus y ya lo está secretando en saliva, ese roedor ya está en parálisis total y es muy poco probable que esté fuera de su madriguera. Es decir, que no es muy probable que pueda transmitir rabia, porque además ya hay parálisis en los músculos, de manera que no podría morder. Sin embargo, no podemos descartar que si uno va y mete la mano y lo toca y lo manipula, se pueda uno infectar. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que si una ardilla te muerde y la ardilla está reactiva, es que esa ardilla está sana, no puede tener rabia. Por eso no los van a vacunar si van y dicen que un roedor los mordió. Bueno, ¿y cómo estamos en cuanto a la rabia de perros y gatos? Pues como les comentaba, o sea, ha sido muy exitosa y la variante uno prácticamente quedó extinta gracias a las campañas de vacunación. Sin embargo, los casos de rabia en fauna doméstica se siguen presentando, transmitidos por fauna silvestre. ¿Y qué es lo que pasa? Todos, si se fijan en esta gráfica, esto fue lo que sucedió en 2017 que nos volvió locos porque fue que nos dimos cuenta que teníamos un problema con los cachorros. Y es que esta ventanita entre la semana de vacunación antirrábica, que es en marzo, y la de reforzamiento, que es en septiembre, da oportunidad a que, y fíjense, todos los casos justo se presentaron entre abril y agosto, a que haya nuevos individuos que no han sido vacunados y que estos, si son agredidos por animales silvestres, puedan infectarse y morir. Y así fue el caso de unos perros y unos gatos en Yucatán, que en plenas vacaciones de Semana Santa tuvimos ahí un control de brote en Yucatán y en Progreso. Ya saben que los yucatecos en Semana Santa todos se van a la playa. Bueno, pues en Progreso tuvimos un problema ahí con un perrito que además convivía con cuatro perros y hubo que sacrificar a todos. Bueno, un drama, porque también piensan, o sea, los animales domésticos son parte de la familia. Entonces, imagínense que uno de sus animalitos, si es que tienen varios, resulta que tiene rabia y el médico veterinario le dice que tienen que sacrificar a todos los demás. Pues eso es súper cruel. En realidad, no. La norma indica que a todo animal sospechoso hay que observarlo 10 días. Si en 10 días el animalito no muere, entonces ese animal no tiene rabia, porque no se ha registrado ningún caso de un perro o un gato que curse más de 10 días rabia y como si nada, no existe, ¿no? Entonces, por eso lo que corresponde es observarlos. Sin embargo, bueno, en estos casos se tomó la decisión de sacrificarlos y hubo que vacunar a muchísimos animales. Bueno, eso fue este, positivo porque los últimos casos de rabia de perros que habíamos tenido en el país eran justamente en Chiapas y en Yucatán. Y luego tuvimos un caso en Sinaloa y ese sí no fue un caso de un cachorro, fue el caso de una Rottweiler. Pero les voy a decir en dónde se presentó. Se presentó en Badiraguato. Entonces, ustedes sabrán por qué la campaña de vacunación antirrábica no llegó a vacunar a esa Rottweiler que tenía 2 años. Pues porque no había quien entrar ahí. Afortunadamente, después de este caso, ya la gente en Badiraguato entendió que era muy importante permitir a las brigadas de vacunación ingresar y gracias a la intervención súper oportuna de las personas del programa de zoonosis en el estado de Sinaloa, pues no hubo casos humanos que lamentar relacionados con este, pero fue el único caso de un animal adulto sin vacunación que le dio rabia, pues porque fue agredido por un zorrillo. Y luego, bueno, entonces
em, como requisito para que México recibiera esta validación, pues México tenía que demostrar que efectivamente ya no había circulación de la variante uno de perro. Y este fue un trabajo muy bonito que hizo la doctora Garcés Ayala aquí en el INDRE. Ella fue la primera en hacer el análisis de genomas completos de los virus de la rabia de perros y sus resultados demostraron que efectivamente los casos de rabia que habíamos tenido, los últimos casos de rabia que teníamos, en donde había los dos últimos brotes que eran Chiapas y Yucatán, pues eran transmitidos por fauna silvestre. Y no solo eso, logró teníamos en Yucatán que los virus que detectábamos en los casos de perro y de gato daban un patrón de reactividad atípico con el panel de anticuerpos monoclonales. Digo, eso no es de sorprenderse, de hecho es bastante de esperar porque pues ese panel se diseñó por ahí de los años 80 y pues al ser un virus de RNA es de esperar que haya tenido mutaciones, ¿no? Y más si ha presentado brincos de perros a animales silvestres y de animales silvestres regresa a perros y a gatos, entonces pues es normal que ya no tenga o que ya haya acumulado mutaciones justo en los sitios donde de los epítopos que reconocen los anticuerpos monoclonales y entonces pues por eso ya nos da este patrón de reactividad. Sin embargo, nosotros ya a raíz de este análisis pudimos demostrar que estas variantes atípicas están relacionadas con el ciclo silvestre. Y bueno, pues en ese momento teníamos en algunos de los casos de rabia de perros registrados que estos eran transmitidos por zorrillos, porque, bueno, pues el característico olor y que además, pues los propietarios reportaban que su animalito había sido agredido por un zorrillo. Entonces, hasta ahí, en el 2017, pues teníamos esos indicios, pero no sabíamos si había una o varias especies de zorrillos involucradas o si era como un ciclo, si era un linaje único, porque este mismo virus ya lo habíamos encontrado también en zorrillos, en tepezcuintles, en venados y en algunos otros animales silvestres en el estado de Yucatán. Bueno, pues gracias a este trabajo, pues México pudo demostrar que efectivamente ya no había circulación de la variante uno en el país y pues aportó mucho para que México recibiera la validación. Y más adelante, vamos ya a tiempos de pandemia, en México tuvimos un montón de casos de fauna doméstica, y digo un montón porque no deberíamos haber tenido si todos estábamos guardados, pero bueno, en Veracruz tuvimos un caso de rabia en gatos transmitida por vampiro. En el 2021 en Yucatán tuvimos dos casos, uno transmitido por vampiro y otro transmitido por zorrillo, y en el 2022, en mayo, tuvimos uno transmitido por zorrillo. Este año tuvimos un caso de rabia en perro transmitida por zorro gris. Es la variante 7, la de zorro de Arizona. Y bueno, en este caso, déjenme les cuento que este era un perrito que vivía en Bahía de Quino, que su propietaria era una persona extranjera. En su país no es obligatorio que los perros estén vacunados, entonces pues ese perrito pues había sido vacunado alguna vez en su vida, pero no había tenido ni reforzamiento ni un seguimiento de pues sí, su esquema de vacunación antirrábica y entonces pues se peleó con un zorro gris y rabió. Afortunadamente no hubo ningún caso humano y pues se le dio tratamiento exposición a todas las personas involucradas, pero aquí se demuestra que es la fauna silvestre la que ahora está representando pues el reto de control de la rabia. Y entonces, bueno, pues derivado de todo esto, nos dimos a la tarea de estudiar los casos de rabia en gatos en el estado de Yucatán. Y como pueden ver en esta gráfica, claramente vemos que en el 2003, que fue el último caso que tenemos aquí registrado y diagnosticado en el INDRE, hubo uno por variante uno, es decir, la de variante de perro normal, ¿no? Porque todavía no habíamos eliminado la variante. Y luego no se presentaron casos hasta el 2017 que se presentaron estos cuatro y luego, bueno, pues han ido que se presenta uno o dos al año y esto, pues aunque no lo crean, como ya les decía, un caso por arriba de la media es un brote, entonces pues representan brotes de rabia en gatos en el estado. Y pues nos pusimos a analizar y este es el trabajo de tesis de Aurea Salgado, que es una ahora ya graduada, ella estudió
ingeniería en biotecnología. Ella hizo unos análisis muy bonitos. Primero sobre las coberturas de vacunación, ¿no? Dijo, bueno, del total de mascotas, ¿cuántas están vacunando y cuántas de estos son gatos? Y sí, pues se dio cuenta que el porcentaje de vacunación de gatos es mucho menor que el de perros, ¿no? Si lo ven ahí gráficamente, pues se nota perfectamente la diferencia. Y luego pues ya caracterizó. Entonces sí, efectivamente en el 2003 pues todavía había circulación de la variante uno, pero ya más adelante todos los últimos casos que se presentan a partir del 2017 fueron o transmitidos por que ya había descrito la doctora Garcés Ayala como Yucatán silvestre o por variante 3 que es de vampiro. Entonces pues ya tenemos ahí como un indicio que aparentemente en el estado de Yucatán hay como dos ciclos, ¿no? El terrestre que es pues por zorrillos y el de vampiros, ¿no? Y entonces, bueno, Auri hizo unos análisis muy interesantes porque empezó a correlacionar los lugares en donde se presentaban los casos de rabia con varias características, y es que resulta que el estado de Yucatán es el que tiene de todo el país el mayor porcentaje de degradación del suelo. Entonces hay algunos que tienen degradación química y otros que tienen degradación física, bueno, pero todo tiene que ver con el cambio de uso del suelo para fraccionamientos o ganadería intensiva, ¿no? Y es la pérdida de la cobertura vegetal y los daños que esto conlleva. Entonces, si se fijan en la gráfica de abajo, esa zona gris es en donde se han concentrado los casos que son estrellitas y está totalmente relacionado con el cambio de uso del suelo, ¿no? Entonces, parece que hay una relación significativa entre lo que es las áreas urbanas tienen mayor probabilidad de presentar rabia a gatos que las zonas rurales o incluso pues la silvestre. Y es que, bueno, como saben, en Yucatán está de moda hacer fraccionamientos dentro de la selva y lo que sucede es que la gente lleva a vivir a sus animalitos y saben que los gatos pues no son fáciles de restringir, ¿no? De mantenerlos en su ámbito hogareño y entonces pues los gatitos escapan y se ponen en contacto con zorrillos y los zorrillos los atacan y luego regresan y rabian, ¿no? O los zorrillos, porque ahorita vamos a ver qué pasa con los zorrillos, entran a las casas y pues se pelean con los gatitos y los contagian de rabia. Entonces, aquí también Auri sigue haciendo muchos análisis y está haciendo varios análisis estadísticos y regresiones lineales para identificar otras variables que pudieran estar afectando. Y lo más interesante que hemos visto es que si la rabia era más factible, pues en las zonas en donde hay poco acceso a los centros de salud y que son gente de bajos recursos. Y eso aplica para Oaxaca, pero no para Yucatán. Aquí en Yucatán lo que hemos visto es que eso no tiene como mucho, no es lo que tiene más peso. Al parecer, lo que tiene más peso es precisamente el cambio de las zonas selváticas a zonas urbanas, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo estudios sobre esto y pues me parece que es una forma de abordar el problema interesante porque pues estamos partiendo del esquema de una salud y ya no solo estamos analizando la parte de epidemiología ni epidemiología molecular, ya nos estamos metiendo en también actividades relacionadas con pues, actividad antropogénica, interacciones ambientales y todo esto. Y bueno, ¿qué más hay? Los cuatíes. Y esto tiene que ver con un trabajo que pues empezamos en el 2010, que fue un brote que hubo de rabia en cuatíes en el estado de Quintana Roo, en el Parque Cabá. Los que han ido a Cancún saben que Cabá es como un parche de selva dentro de la ciudad, está dentro, es un parque ecoturístico y ahí hubo un brote de rabia. Y entonces cuando lo caracterizamos, este brote de rabia en cuatíes, resulta que los cuatíes tienen su propia variante, la variante 9 de Cuati. Y esto fue muy interesante porque la variante 9 está asociada a Tadarida brasiliensis, pero si ustedes buscan la distribución de Tadarida brasiliensis, que es un murciélago insectívoro, resulta que se distribuye en todo México, menos en la península de Yucatán. Entonces eso ya nos daba un indicio que algo raro estaba pasando por ahí y pues la conclusión de esto fue que muy probablemente esto haya sido un brinco de alguna especie de molócido, que es la familia a la que pertenece Tadárida,
como Molossus o Molossus rufus, que sí se distribuyen por allá, y que brincó a cuatíes y se estableció de manera estable, y bueno, pues ya los cuatíes después lo mantuvieron exóticamente en las poblaciones ahí. Pero bueno, el problema es que, como ustedes saben, los cuatíes son animales sumamente carismáticos y muy sinantrópicos y que están en todas las áreas de ecoturismo y en todos los spas y los hoteles en la Riviera Maya. Y entonces, bueno, pues eso sí nos puso a la alerta. Entonces hemos seguido estudiando el fenómeno pues, de la rabia en cuatíes y resulta que pues dijimos, vamos a ver si los cuatíes de Yucatán también tienen esta variante de cuatí que hay en Quintana Roo, y este fue el trabajo de la tesis de licenciatura de la médico veterinaria zootecnista Paola Puebla. Resulta que pues todos los casos que teníamos de rabia en cuatíes de la península de Yucatán se analizaron y, oh, sorpresa, cuando Paula me enseñó sus resultados le dije, bueno, te tengo una buena y una mala. No se cumplió nuestra hipótesis, pero lo que encontramos es todavía mucho más interesante que lo que nosotros esperábamos encontrar. Hay una variante en Yucatán que está en cuatíes y que no está relacionada con la variante de cuatíes de Quintana Roo. Y entonces dijimos, a ver qué está pasando. Y esta variante también da un patrón de reactividad atípico, igual que lo que veíamos en los perros de la tesis de Fabi Garcés. Pues los vimos y resulta que es lo mismo. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero vamos a ver cuántas especies estarán involucradas. ¿Será una especie de zorrillo o hay varias especies transmitiendo rabia y la pueden transmitir indistintamente a otras especies? Pues de acuerdo a los resultados que obtuvimos aquí, es un único ciclo terrestre, es una única especie de zorrillo y es la que está transmitiéndole rabia tanto a perros como cuatíes, como tepezcuintles, venados, humanos y todo lo que se pueda infectar. Y está, bueno, el otro ciclo, el que ya habíamos comentado, el de vampiros. Y la variante de Cuati de Quintana Roo está exclusivamente restringida a Quintana Roo. Esto no es raro, ya lo hemos visto con la variante 10 de Zorrillo de Baja California Sur. Entonces aquí, bueno, ya decíamos, híjole, ¿y cuál será la especie de zorrillo que es la que está transmitiendo rabia por todos lados a los animales en Yucatán? Y bueno, pues entonces empezamos a estudiar a los zorrillos. Y pues si se fijan, del 2016 para acá han llegado 37 zorrillos, de los cuales el 86% ha salido positivos y estas son las variantes que hemos detectado. Para hacérselos un poco más visual, así está la situación. Hay variante 1, que es la variante muy parecida, o sea, antigénicamente el panel de anticuerpos monoclonales no la puede distinguir de la variante 1 de perros, pero genéticamente sí es posible distinguir perfectamente que es un linaje de fauna silvestre. La variante de 10 de Baja California, la variante 8, que se acuerdan que les había enseñado y que les había dicho que le pusiéramos atención porque más adelante la íbamos a retomar, es que está originalmente se caracterizó en el ciclo terrestre, pero ahora la evidencia genética nos indica que viene del ciclo aéreo, es decir, alguna especie de murciélago fue el origen de esta variante que ya después brincó a zorrillos y se estableció en zorrillos y ahora son ellos los que la pueden transmitir. Sin embargo, recientemente hemos detectado variante 8 en vampiros en los estados de Jalisco, Michoacán, Hidalgo. Entonces, bueno, se complicó un poco el panorama, pero en Yucatán pues sabíamos que estaba la variante de Yucatán silvestre en zorrillos. Y estas son las 8 especies de zorrillos que estaban descritas para México tradicionalmente. Y quiero que vean la primera que está hasta arriba, es Spilogale putorius, y esa es la distribución predicha, y estos datos los tomamos de la Conavio. Bueno, pues, ¿qué teníamos de antecedentes de la rabia en zorrillos en nuestro país? Pues cuando describieron las variantes, las variantes antigénicas, se describió que había dos variantes en zorrillos, en Spilogale putorius, la variante 8, y en Spilogale putorius lucasana, la variante 10. Y así fue tradicionalmente considerado, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando
se reportaba alguna otra especie, pero en general era Spilogale putorius, la que se consideraba la especie reservorio de la variante 8. Pero, oh sorpresa, mientras los virólogos le asignaban a esta especie eh, el ser el reservorio, los mastozólogos ponían en duda la distribución de Spilogale putorius en nuestro país. Entonces el problema es que teníamos un montón de rabia de zorrillos y no sabíamos quién era el culpable. Y luego con la variante 10 de Baja California Sur, resulta que Spirugale putorius lucasana es una subespecie que ni siquiera existe. Así de interesante. Pues entonces volteamos a ver qué está pasando con los zorrillos, porque pues son la segunda fuente de infección para los humanos en nuestro país. Y ya teníamos el antecedente de un trabajo que se hizo con el biólogo Efren Jaramillo en el estado del Nuevo León, que logramos demostrar que la variante 8, al menos en Nuevo León, circula en la especie de Mephitis macrura, no en Spilogale. Y tampoco en Mephitis como reporta Estados Unidos, sino que en México es Mephitis macrura. Y dentro de esta, también en Nuevo León, en 2017, encontramos un caso en Conepatus mesolecus, pero es un caso aislado y único, ¿no? Mientras que en Mephitis macrura hemos encontrado varios casos, lo que nos está como indicando que muy probablemente el reservorio en Nuevo León al menos es Mephitis macrura. Y bueno, como les comentaba, recientemente ya hemos tenido casos de variante 8 en Desmodus, en los vampiros. Y esto sí que complica el asunto, porque por ejemplo, para el establecimiento de las campañas de control de rabia de vacas, de la rabia páltica bovina, pues hay que discriminar perfectamente cuándo es transmitida por vampiro y cuándo es transmitida por zorrillo en los estados en donde circula indistintamente, ¿no? Y bueno, pues continuando con la complicación, nosotros pues empezamos a pedirle a todos los que diagnosticaban rabia en zorrillos que nos mandaran fotos, pero créanme que hacer la identificación de especies por las fotos, bueno, fue más complicado de lo que pensamos, porque pues tampoco es que podamos tomar las medidas muy, pues acuciosamente y no era muy confiable y entonces decidimos que mejor bueno, este es el primer reporte que hubo en Nuevo León de Mephitis macrura como el posible reservorio de la variante 8, ¿no? Entonces, pues no tenemos un problema gigantesco con la identificación de las especies reservorio y es que además si nosotros nos quisiéramos enfocar en hacer una campaña de vacunación de zorrillos, no sabríamos ni a cuál porque es tan diverso como que los zorrillos, los listados, los conepatus son enormes, se puede empezar hasta 2 kilos y el pigmea, que es una especie endémica de México, es tan pequeñito que pesa apenas unos 100 gramos, ¿no? Entonces, pues no vamos a poder establecer una campaña de vacunación con cebos para zorrillos que pesan tan distinto, ¿no? Por eso es muy importante que sepamos quién es la especie reservorio y quién es el que está transmitiendo. Y en el 2022 se hizo una nueva propuesta de clasificación de las especies dentro del género Spilogale y resulta que para México, pues esto se incrementó muchísimo más. Pero quiero que vean esto de Spilogale yucatanensis. Y bueno, como ya les había dicho, Spilogale pigmea, que es endémico de México, como ven, solo se distribuye en la costa del Pacífico. Y por ahí hay un clado mitocondrial que todavía no se ha definido bien y todavía no lo han logrado hacer como propuesta a nivel de especie porque tienen pocos ejemplares, pero es el de Sonora. Y entonces esto pues ya empieza como a acomodar un poco la distribución de las especies en el país, aunque todavía hace falta hacer más estudios para saber hasta dónde llegan y poder establecer si hay en estas zonas donde convergen varias especies, pues podrían ser, cuál sería la reservorio y cuáles serían los vectores, ¿no? Y entonces Paola, continuando con su maestría, ya después de que había terminado de describir lo de los cuaties, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una propuesta de identificación de especies de zorrillos, pero pues a nivel molecular, porque si hacerlo así a nivel taxonómico es tan complicado, pues mejor lo hacemos con biología molecular y se diseñó unos oligos específicos para cada género y pues gracias a eso todos los resultados que tiene Paola actualmente apuntan a que efectivamente en Yucatán hay una nueva, no es una nueva especie, sino que es una especie endémica del estado de Yucatán
que es Spilogale yucatanensis, que es muy probablemente la especie reservorio del linaje de Yucatán silvestre que se describió desde el 2017. Y bueno, pues ya tenemos que la variante 8 en Nuevo León pues está en Mephitis macrura, que además los resultados de Paola apoyan a que efectivamente la variante 1, que es variante de zorrillos, ya no de perros, circula en alguna especie de Spilogale, cosa que nos sorprendió porque esperábamos que fuera alguna especie de Mephitis, y en Baja California Sur es la especie Spilogale gracilis. Esto ya lo hicimos con el secuenciamiento nucleotídico de los amplicones que obtuvo Paola de sus con los oligos que ella diseñó para el citocromo B. Y pues esperamos que muy pronto podamos completar esta tablita y poner en qué estado, qué especie es la que podría ser el reservorio más probable. Y bueno, pues ese es el progreso que tenemos en la identificación de las especies. Como les decía, no es que seamos muy, bueno, pues sí, como biólogos y veterinarios tenemos pues siempre el interés, pero además es que si nosotros queremos establecer estrategias de control y de prevención de la rabia en fauna silvestre, que sería lo que sigue, que es el nuevo reto, para evitar que tanto perros y gatos se infecten y los humanos. Como ven acá está este ciclo que lo hizo el doctor Álvaro Aguilar Setién, resumiendo un poco todo lo que les estuve explicando, la cantidad de interacciones que se pueden presentar entre especies, ¿no? Siempre que estén disponibles. Y otro de los factores que también es muy importante es que consideren que todas las variantes de carnívoros terrestres que tenemos circulando en México, excepto la variante 8, todas provienen de la variante cosmopolita que dio origen a la variante 1 que es de perro y por lo tanto al ser tan filogenéticamente cercanas es muy fácil que se vuelvan a introducir en las poblaciones caninas si no mantenemos la adecuada cobertura de vacunación, es decir, necesitamos mantener la inmunidad de rebaño para poder evitar que estos mismos virus regresen y se establezcan otra vez de manera muy estable en los perros, puesto que se originaron en estos, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es todo. Nada más quiero pues rápidamente hacer un agradecimiento a toda la gente que ha colaborado para que podamos hacer estas investigaciones del instituto, que por cierto estoy usando su computadora, bien linda me la cedió, y pues a las chicas, a las estudiantes, también a Juan Carlos del Mazo, que ha ayudado muchísimo en esto, en el trabajo de Paola con los zorrillos, y a todos los de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que nos han apoyado muchísimo también con datos epidemiológicos de los ejemplares que llegan a diagnóstico y al doctor Octavio García González y su equipo de ITRASIC que han sido pues nuestro gran respaldo para la identificación de las especies de zorrillos por mecanismos moleculares y bueno, pues aquí están en la foto de abajo están las chicas del coro. Allí está la doctora Fabiola La Puebla y, bueno, Mariana y Senia, que son colaboradoras también, pero pues, eh, pues, las verán, están en los artículos siempre. Arriba, químicos anales de la red de laboratorios de salud pública, que también son pues parte muy valiosa en la vigilancia del virus de la rabia y el diagnóstico por laboratorio. Y eso es todo. Este, Pues muchas no sé gracias. si tengan dudas, preguntas, Pues, quejas. pues primero que nada, muchas gracias. Es una charla súper bonita y además súper completa. Se te abre el mundo, el panorama, ¿no? O sea, de todos los puntos que hace una vigilancia, ¿no? Pues, de este problema de la rabia. Felicidades. Y bueno, abrimos el tiempo para preguntas. Adelante, quien quiera puede abrir micrófono, levantar manita, ponerlo en el chat. Pues mientras, bueno, se animan.
Bueno, a ver, bueno, tenemos un comentario muy interesante. Muchas gracias por la plática, la doctora Paula Maikop. Pues tenemos dos preguntas, si quieres primero Lenin y luego Gerardo. Adelante, el doctor Gerardo Mejor Santos y el doctor Lenin Domínguez. él va primero. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Espero que no tenga problemas aquí con mi... muchas gracias, doctora. Muy bonita y efectiva presentación y mucho trabajo. Tengo algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la efectividad de la vacuna con estas variantes, que algunas variantes me imagino que se han detectado, pues ya son conocidas y algunas serán desconocidas y no sé si hay tanta diferencia, por ejemplo, en algunas de estas variantes o de, de alguna potencial variante en la que la vacuna pudiera no funcionar. ¿Hay datos sobre eso? No tenemos reportados fallos vacunales. La verdad es que los que se han reportado pues son en África y en Asia, no en México. Y ahí sí los puedo tranquilizar, porque se acuerdan que cuando les pasé este esquemita de los filogrupos que les mencionaba, que por qué estábamos tan preocupados en investigar y en descubrir más lisavirus, pues es precisamente por esto, porque sabemos que para el filogrupo 2 y el filogrupo 3 no hay una buena cobertura, pero para todo el filogrupo 1, la vacuna que se aplica actualmente nos protege contra todas esas especies. Entonces, yo los tranquilizo porque las vacunas que actualmente se utilizan en el país y en general en el mundo protegen perfectamente contra todas las variantes del virus de la rabia, porque incluso protegen contra otras especies de lisavirus. Ah, sí, bien, porque también por ahí he visto, la vacuna contra rabia, pues yo creo que es un paradigma de efectividad de vacunas, ¿no? En general, pero también he visto que hay intentos de hacer nuevas vacunas, versiones nuevas. No sé realmente cuál sería la razón, o si hay alguna razón especial de que haya nuevos formatos, o simplemente responden a cuestiones comerciales, pero no sé si usted sepa alguna razón de ello, porque sí he visto que hay investigación todavía para crear vacunas con formatos nuevos. Sí, de No sé. hecho, bueno, hay una línea muy importante de investigación de nuevos biológicos que tengan amplio espectro, es decir, que abarquen filogrupo 2 y filogrupo 3, porque como les decía Patty y Lleida, si se fijan, es la especie más divergente que hay de lisavirus, y Lleida circula en España y en Francia. Entonces, no es tan trivial que se esté buscando un biológico que proteja contra estas especies de lisavirus. Y la otra es porque la tecnología que se utiliza actual, o sea, las vacunas que se aplican en humanos, son vacunas hechas en cultivos celulares, ¿no? De células Vero o de células diploides. Y eso es caro, muy caro. Es decir, un tratamiento post-exposición. México es afortunado porque es un compromiso sostenido a lo largo de la historia que la vacuna sea gratuita, pero en otros países la cobran y sale muy cara. En México, un tratamiento post-exposición eh, entre vacuna e inmunoglobulina sale alrededor de 8,000, 9,000 pesos y es gratis, está disponible para todos, ¿no? Entonces, sí, pues sí es importante si se pudieran generar tecnologías más económicas, eh, sí, sí sería bueno. Muchas gracias. Bueno, por ahí tuve algunos problemas para poder ver completa la presentación, así es que tal vez me perdí alguna cosa, pero en algún momento mencionó por ahí un mapa o había un mapa de México con los casos recientes que han ocurrido, pero me pareció no haber visto un caso muy mediático, creo que de fin del año pasado en Oaxaca, Sí, ahí están. sobre unos niños en realidad parece ser que se habían confirmado al menos dos de ellos que sí Sí, habían sido rabia por mordida de murciélago, ¿verdad? sí, fue por vampiro, fue variante 3. Sí, ahí Ah, están.
Es que vi otro mapita que estaba por ahí con otros, creo que más adelante, con casos recientes en Chiapas o en el norte, bueno, pero ese no lo vi. Ajá. Sí, aquí están. Aquí está el resumen de los casos del 2000 al 2022 de los casos de rabia humana. Y ahí está por especie transmisora o por grupo transmisor, porque por especie pues todavía no llegamos a ese grado de conocimiento. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Gerardo. Adelante, doctor Lenin Domínguez. Muchas gracias. Pues el doctor Gerardo, ya te felicito. En realidad, creo que cumpliste de manera impresionante tu objetivo de educarnos de las vacunas y en el contexto específico de la rabia. Yo soy completamente ignorante, ¿no? Yo vengo de otro lado completamente molecular. Entonces, a gran escala o en big picture, algo que veo muy interesante es que pasa lo que pasa mucho con problemas humanos, ¿no? Ya se solucionó el problema con los humanos, pero como el humano sigue adentrándose en el ecosistema de diferentes especies, hay pues esta fricción, ¿no? Entre hasta dónde puede el humano cuidarse o a sus mascotas, toda la vacunación ha sido exitosa, y cuándo para proteger, no lo voy a llamar vector, pero cuándo proteger a los otros involucrados, se vuelve un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? En un paralelismo con, pues podríamos citar al dengue, por eso dejé que hablara el doctor Gerardo primero, paludismo, cualquier otras enfermedades donde ahora controlar a los reservorios y a los vectores, pues es un problema mucho más complicado que el que se vacunen los humanos, ¿no? Supongo que hasta eso debe de tener un nombre particular, ¿no? En logística es el last mile problem, ¿no? Cómo resolver el último pedacito del trayecto. No sé cómo se llame acá en esta área, pero me da la triste impresión de que no hemos aprendido mucho, ¿no? De todo el tiempo que hay esta vacuna hasta identificar el problema como estas transgresiones sobre los ecosistemas, son muchísimos años. ¿Cuál es el futuro? La pregunta va a ser completamente injusta después de todo lo que dije. ¿Cuál es el futuro para resolver esta intrusión específica en los ecosistemas, en particular en Quintana Roo, que no solo, perdón, en Yucatán, que no solo es la frontera humana-animal, sino además ya es una frontera con el resto de Latinoamérica, donde, y bueno, no les voy a decir nada nuevo, pues la trata de animales, ¿no? No solo se desplazan porque ellos quieran, son desplazados y vendidos en lugares que no corresponden. Y lo mismo que pasó durante la pandemia, donde el humano viajó sin restricción hasta que quiso, pues los animales con más razón, ¿no? Entonces, no sé cuál es la perspectiva que hay para resolver el problema, ¿no? Más allá de todo lo que hemos aprendido, que siempre es importante. Entonces, te dejo contestar. Muchas gracias y de nuevo muy, muy buena plática. Gracias, Lenin. Pues yo creo que el paradigma ni siquiera es que lo estemos descubriendo, lo estamos redescubriendo porque los griegos ya lo habían dicho, ¿no? El abordaje tiene que ser holístico. Tenemos que hacer enfoques multidisciplinarios para poder generar las estrategias adecuadas, ¿no? Y pues desde esa perspectiva, una salud está tratando de resolver todos estos eh, repercuten en la salud de los animales y por ende en la salud humana, ¿no? Entonces, todos estos enfoques y la visión y que además pues que apliquemos, porque pues esta traslocación de especies y el que haya estos brincos interespecíficos, pues al final es totalmente, creo que digo, parece cliché, pero sí hay que empezar a aplicar un enfoque multidisciplinario para el abordaje de las enfermedades. Muchas gracias. A ti. Francisca está levantada su mano. Sí, buenos días, doctora. Le tengo una pregunta.
Aquí, bueno, han hablado de complejos habitacionales que se introducen en áreas silvestres. Pero, bueno, yo tengo entendido que el caso de los cacomixtles son los que se han adaptado a las ciudades. Se han adaptado bastante bien y han progresado. Entonces, sí llegan a interactuar a veces con los gatos o con los perros y no se ha sabido algo sobre que transmitan o sean reservorios de Qué rabia. bonita pregunta y qué buena, porque justo pues esa es mi línea de investigación, ¿no? Rabia en prosiónidos. Mire, bueno, me voy a justificar, porque yo soy bióloga y más bien, o sea, yo te diría que nosotros invadimos el área de distribución natural de los cacomistles y no ellos nos están invadiendo. En realidad lo que pasa en México es que, y bueno, eso es una de las teorías que tenemos, bueno, que maneja muchísimo, por ejemplo, el grupo del doctor Gerardo Susán, que es el efecto de dilución por especies. La ventaja de México es que tenemos muchas especies y esa puede ser una de las razones por las que no existe rabia en mapaches. Los mapaches, los cuatíes y los cacomistles son primos, son prosiónidos, son de la misma familia y a pesar de que los cacomistles, al ser mamíferos, sí se pueden infectar de rabia, no tenemos casos positivos en México. La mayoría de los casos de rabia en cacomistles se reportan en los estados fronterizos en Estados Unidos, en Arizona principalmente, ¿no? Esa es una zona en donde ellos tienen más reportes. Y eventualmente se reportan algunos en Sudamérica, pero no es, bueno, de la especie que se distribuye allá, no es frecuente. Y en realidad los cacomistles sí son muy sinantrópicos, pero creo que eso también es un poco culpa nuestra, ¿no? No tanto de ellos y más bien pues ahora que se reportan en muchas zonas, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues ellos eran fauna endémica y los hemos ido desplazando y simplemente ellos están recuperando sus espacios. Lo que sí es muy importante es que nosotros consideremos que si hay una exposición de riesgo, acudan al centro de salud y es obligatorio recibir el esquema de vacunación post-exposición. Más allá de envenenarlos o hacerles algo, porque acuérdense que ellos también tienen una función ecológica y también nos apoyan controlando plagas y tienen pues también muchos beneficios, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que aprender a convivir con ellos de una forma más armónica y pues sí, ellos también generan beneficios para el ecosistema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su pregunta. Supongo Tenemos que esa otra. mano levantas del Doc Álvaro, ¿verdad? Álvaro. Ujú. Sí, Nidia, Hola, Doc. efectivamente estoy aquí con mi telefonito porque acá en Huastepec no tenemos luz. Pues Voy a antes hacer que un nada, paréntesis. El Doc ¿eh? Álvaro fue mi director de tesis, entonces. Sí, no, yo creo que Nidia es, si no es la mejor, una de mis mejores alumnas, ¿verdad? Y ha tomado todo con mucha pasión y mucha inteligencia. Felicidades, Nidia, por Gracias. la presentación. Sí, nada más quería ampliar un poquito yo la pregunta sobre las vacunas. Es cierto, hay vacunas eficaces desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Pasteur, contra la rabia. ¿Por qué hacer más? Bueno, pues es decir, Nidia ya lo dijo, para abarcar en África y en Europa otros, otros grupos de lisavirus, pero también una vacuna siempre se puede mejorar. Es decir, yo me imagino que si ponemos una vacuna de las que se usan para vacunar mapaches en Estados Unidos, Canadá o Europa, en el estado de Yucatán, para vacunar zorrillos, no van a servir. ¿Por qué? Porque en Yucatán hace un calorón marca diablo. Entonces necesitamos buscar vacunas más estables, con mayor estabilidad y también más fácil de distribuir. Por otro lado, en algún momento yo soy jubilado del IMSS, ahí mismo de la División de Investigación,
estuve estudiando vacuna DNA contra la rabia y sí me decían, estás loco, pues si hay vacunas eficaces contra la rabia, ¿para qué sigues estudiando vacunas contra la rabia? Pero la idea era su estabilidad y por otro lado que la queríamos de ver la posibilidad de distribuirla por aerosoles. Entonces, por un lado la estabilidad y por la otra distribuirla por aerosoles. De hecho, hicimos experimentos en los cuales se podía administrar esta vacuna por vía intranasal en perros, pero también por aerosoles en murciélagos. Y esa es una ventaja que se le puede ir adicionando. Sí, claro, por supuesto. O sea, bueno, yo me enfoqué pensando en las vacunas humanas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a control de la rabia en fauna silvestre, casi que podríamos pensar que se puede diseñar una vacuna adecuada para cada especie, porque Aumentando, cada una tiene sus todas sí, particularidades. exactamente, aumentando todas las características, mejorando todas las características que debe tener una vacuna, ¿verdad? Bueno, eso quería yo ampliar. Muchas gracias otra vez, felicidades. Sí. Gracias, Doc. Aquí en el chat tengo una pregunta. Sí, Bueno, si a todos quieres muchas gracias por sus comentarios. Qué lindos, les agradezco mucho. si quieres, Hay una sobre... ¿Sí? ¿quieres que te las lea? O sea, hay otras dos Gracias, manitas Doc. levantadas, pero a ver, Ok. primero te leo y luego doy el paso a los siguientes que levantaron ahorita. José Ignacio Olave, muchas felicidades por la presentación y excelente pensar en realizar estudios multidisciplinarios con un enfoque en la ecoepidemiología. Mario Alberto pregunta, buenos días, doctora Nidia. ¿El movimiento contra la vacunación ha impactado en la diseminación de la rabia? Esa es una pregunta. Es súper interesante. Yo no lo había pensado así, pero recuerden que la rabia es la enfermedad infecciosa con la tasa de letalidad más alta que se conoce. Es decir, que una persona que se niega a recibir vacunación está aceptando su sentencia de muerte. Entonces, hay poca reacción negativa o adversa contra la vacunación, al menos en humanos. En cuanto a animales, habrá gente que sí no quiera llevar a sus animalitos a vacunar, pero bueno, al menos en México es una minoría y está tal vez contemplada en esta zona de amortiguamiento, que es pues la inmunidad de rebaño de tener al menos el 70% de la población vacunada y pues habrá los que no quieran que se vacunen a sus animales y bueno, pues sí es un riesgo, pero creo que en el caso particular de rabia no ha impactado tanto como podría estar impactando la negativa de los papás de llevar a sus hijos a vacunar contra sarampión, ¿no? De acuerdo, Eso sí es un gracias. riesgo. Bueno, el último comentario de la doctora Dalia Ramírez, maravillosa revisión de la rabia en México. Felicidades, doctora. Muchas Y, gracias, Dale. y damos paso a, bueno, a la doctora Lupita Delgado y luego doctor Lenin Domínguez. Adelante. Lupita, ¿Me escuchan? Hola, hola. ya te escuchamos, Lupita. Gracias. Doctora, pues muchas felicitaciones. Fue una plática bastante ilustrativa y tengo yo dos preguntas, quizá un poco relacionada con la pregunta de la doctora Paquita, pero en otra especie. ¿Qué pasa con el ratón o la rata, digamos, que normalmente se encuentra en alcantarillas y todo eso? Quizá hay comentarios, no sé si de manera científica, pero que son estos animales transmisores de rabia. Pero en toda su plática no veo a esta especie dentro de ella, entonces no sé si me puede decir. Tengo unos, Es unos más que, mensajes de Garzón. ¿No? Doc, Ahorita ¿puede silenciar su micrófono, porfa? y bueno, pues tomando en cuenta Sí. que los roedores son, o están por todos lados. Y la otra es que, según algunos comentarios ya de hace mucho tiempo, la vacuna se administraba en el estómago,
No sé si ahora sea igual, si no es así, ¿a qué se debe este cambio? Porque era así como algo muy particular de este tipo de vacuna. Gracias. Sí, gracias, doctora Lupita. Ya mejor ya no hay que preguntar sobre las vacunas y las 14 vacunas en el ombligo, porque con eso delatamos nuestra edad. Yo crecí con eso, o sea, a mí no me dejaban salir a jugar a la calle porque si me mordía un perro me iban a tener que vacunar 14 veces en la barriga. No, ya Sí. no. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace unos 3 años sacó una nueva propuesta de vacunación con esta, en aras de reducir costos, siempre, porque 14 vacunas es extremadamente caro, y pensando, no México, ¿no? México lo ha hecho muy bien, porque ha habido voluntad política, hay que reconocerlo, de sostener las campañas de vacunación y de mantenerla gratuita, que es una cosa que tenemos que apreciar los mexicanos, ¿no? Que sí hay una voluntad de evitar que la gente se muera de rabia en nuestro país. No así en otros países en donde sí, el costo de la vacunación lo tienen que cubrir las personas. Entonces, si uno no tiene seguro de gastos médicos o así, pues es complicado. La idea es reducir el número de dosis. Entonces, por ejemplo, el esquema pre-exposición, que es el que yo tengo, porque a mí, pues bueno, sí me han mordido animales, pero pues no tenían rabia, pero me vacunaron porque yo iba a entrar a trabajar con el virus de la rabia. Entonces, parte de la norma oficial mexicana número 11, que es la que tiene que ver con la prevención y control de la rabia canina y humana, indica que hay que tener 3 dosis de vacunación. Antiguamente eran 4, ahora lo redujeron a 3. Y entonces ellos consideran que con eso una persona está protegida y puede exponerse al virus sin que esto le pueda generar una infección. Y si yo tuviera un accidente, me tendrían que dar un refuerzo, nada más, ¿no? Entonces sería al final 4 dosis. Y la dosis o el esquema post-exposición es de 4 con la adecuada aplicación de la inmunoglobulina que también se recomienda infiltrar en el sitio de la lesión o de la agresión o repartirla entre los sitios de agresión que potencia la respuesta inmunológica y básicamente pues le da una ventaja al sistema inmunológico para ganarle al virus en su carrera al sistema nervioso central. Entonces, la tendencia cuenta que no Eh, era necesario que fuera en el estómago. Incluso ahorita se están tratando de implementar, se han hecho estudios de vacunación intradérmica y ya no intramuscular. O sea, hay pues también la idea de hacerla menos dolorosa y reducir las dosis también, ¿no? Porque al destapar un frasquito, pues eso no se puede conservar mucho tiempo y entonces se desperdicia y es dinero y un tratamiento que a lo mejor después se va a necesitar para otro. Entonces sí, hay un gran esfuerzo por los expertos de vacunación tratando de eficientar este proceso. Y respecto a la rabia de roedores, yo les comentaba que sí es como la leyenda urbana, ¿no? Que si las Sí. ratas te muerden, que te va a dar rabia y que, pero bueno, pues en ningún lado ha habido un brote de rabia transmitida por ratas en ningún país del mundo. Y es que lo que sucede es que sí se infectan. Obviamente, de hecho, nosotros hacemos muchos ensayos, desgraciadamente, así lo tenemos que hacer porque no hay manera de generar, por ejemplo, la matriz para el diagnóstico es el cerebro de los animales. Entonces, para que nosotros tengamos un material control, tiene que ser la misma matriz y nosotros generamos cerebros de ratones infectados con el virus. Hay 2 formas de manifestación de la rabia, la furiosa y la paralítica. La furiosa es principalmente la que le da a los carnívoros terrestres y es lo que favorece que el virus se disemine activamente porque los carnívoros tienen que cazar para alimentarse. Entonces, parte de esa actividad pues se ve exacerbada y entonces en vez de cazar a uno van y atacan a un montón de animales y entonces eso propicia que vaya un foco de infección. No así con la rabia paralítica. La rabia paralítica es la que le da, por ejemplo, al ganado vacuno, a los borregos, a los cerdos, cuando les llega a dar. Y la que también le da a los roedores. Entonces,
yo les comentaba que cuando una ardilla te muerde, si la ardilla te muerde y está activa y te mordió porque te quería quitar algo y se fue corriendo, esa ardilla está sana. Porque si tuviera rabia, estaría paralítica y no saldría de su madriguera, no la veríamos. Y entonces, si yo voy y molesto a una ardilla que está moribunda, muy probablemente, si tengo contacto con la saliva, a lo mejor me puede infectar. Pero también hay parálisis en varios músculos que eso también impediría que hubiera el reflejo de morder, ¿no? Entonces, sería un caso muy raro y en realidad a los roedores no se les considera vectores importantes de rabia. Incluso en el diagrama de toma de decisiones de vacunación por exposición, los roedores están descartados precisamente por esta característica, porque ya pues su manifestación clínica hace poco probable que puedan transmitir el virus. Ok. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, doctora. Adelante, Lenin. Sí, gracias, perdón por seguir preguntando, este, sobre todo alargando el tiempo de la plática. Pero justamente iba a preguntar hacia esto del diagnóstico, porque ya hacia el final mostraste secuenciación y la filogenia basada en el material mitocondrial, ¿no? Que ha de ser una pesadilla estarlo consiguiendo, o no, ¿cómo se las arreglan para eso? No, de hecho, eh, híjole, la verdad es que partimos de lo que tenemos, de lo que llega al laboratorio de referencia, que es el encéfalo. Entonces extrajimos DNA, simplemente cambiamos de virología a mastozoología, extrajimos DNA del cerebro y de ahí ya Paola junto con todo el equipo del doctor Octavio García de ITRASIC, que súper lindos nos apoyaron muchísimo para hacer esto, eh, diseñaron los oligos que son específicos para cada género de los que se distribuyen en México y con eso, o sea, pues uno extrae RNA y DNA y a la par que estás caracterizando el virus, estás identificando la especie. Y entonces después pues los empatas, ¿no? Y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? A poder hacer la filogenia de la rabia de zorrillos con las especies reservorias. Sí, y es un problema súper interesante, ¿no? Porque podría ir de la mano con el por qué en algunos lugares sí ha evolucionado el virus de manera que no, ya no, las vacunas no funcionan y en otros no, ¿no? Que sí sería un problema terrible que estuviera sobrepasando a las vacunas que ya hay. Muy Bueno, bien. más bien son las estrategias inadecuadas. Y el doc Álvaro no me va a dejar mentir porque él es pionero en estas ideas de la vacunación de vampiros, ¿no? Como Pasteur lo Ah, dijo, si quieres combatir la rabia, la tienes que combatir en el reservorio. Entonces el doc desde los años 80 empezó a vacunar vampiros como una propuesta de control de la rabia paralítica bovina y en ese tiempo lo tacharon de loco, de qué te pasa, de estás lunático y así, pero actualmente hay grupos súper importantes de investigación, como está el grupo de Glasgow, que están haciendo modelos ya matemáticos para ver cuánto y cómo tendríamos que vacunar a los vampiros para evitar que haya rabia paralítica bovina. Y está el grupo en Estados Unidos, en Wisconsin, con la doctora Elsa Cárdenas, que orgullosamente mexicana, triunfando en otro país, que también está haciendo ya muchos ensayos de vacunación para controlar rabia en vampiros. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, es lo que dijo Pasteur aplicado a nuestro panorama actual. Entonces, esas estrategias son pues una tendencia de desarrollo tecnológico y que sería pues muy importante que se aplicaran. Ay, pero creo que ya me perdí. ¿Hacia dónde íbamos? Bueno, estabas respondiendo que la estrategia de vacunación Ah, lo que les eh, quería comentar es que, bueno, yo aprendí del doc Álvaro que nosotros no teníamos por qué estar adaptando la tecnología de otros países para controlar problemas que son de nuestro país. Y los mismos norteamericanos lo han sufrido porque ellos tienen menos especies de carnívoros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 especies de zorrillos. A lo mejor se incrementa a 5 ahora con la nueva clasificación que propone Molly, pero México tiene el doble y tenemos el doble de especies, ¿no?
Entonces, y de murciélagos y de un montón de cosas. Y ellos cuando empezaron a combatir la rabia de mapaches y querían pues a la par combatir mapaches y zorrillos. Entonces implementaron la misma estrategia para ambos grupos. Y resulta que no, porque es súper diferente el comportamiento de uno y otro, ¿no? Mientras que los mapaches agarran, ya saben, ¿no? O sea, muchos videos de cómo los mapaches, ¿no? Y juegan y todo. Y se tragan el cebo y se lo comen. Los zorrillos lo roban, se quedan con la vacuna en el hocico, lo dejan por ahí y no funcionó. O sea, lo que fue muy eficiente en mapaches no fue eficiente en zorrillos. ¿Qué nos hace pensar que si nosotros adoptamos ese modelo a México sí le va a funcionar? Definitivamente no. Por eso les decía, es súper importante que conozcamos la identidad de las especies para que la estrategia de control sea dirigida a esa especie. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Lena. Pues muchas gracias. Creo que ya has ido contestando las preguntas que me habían surgido durante las preguntas que fueron haciendo todos. Y bueno, pues nada más, también felicitarte. O sea, fue una charla hermosa. La verdad es que el panorama quedó bastante entendible para todos. Y bueno, también felicitarte por todo el gran trabajo que hay detrás de esto. O sea, no es solamente uno, sino coordinar a todos es bastante grande. Entonces, felicidades nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto tener esta plática con ustedes. Siempre de todas esas preguntas también nos surgen a nosotros así como de, ay, ¿para dónde vamos? ¿No? Es muy enriquecedor el intercambio de ideas. Muchísimas gracias, Patti, por la invitación. Fue un gusto verte. Igualmente, igualmente. La verdad es que me da mucho gusto saber que te está yendo muy bien y que bueno, que estás ahí triunfando en lo que te encanta y se nota la pasión que le pones. Muchas Bueno, gracias. te haremos llegar tu constancia de participación. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye. Para que salgan, para que salgan